Nuestro texto es 1 de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer desde versículo 17 hasta 22, pero el enfoque del sermón será los versos 18 al 22. La palabra de Dios dice: porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. El bautismo, que corresponde a esta figura ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, los salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Ahora Él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Él. Amén. Esta porción de las Escrituras ha sido para muchas personas difícil de entender. Una persona dijo: este texto es un lugar donde un elefante puede nadar. ¿Qué significa? Es muy profundo. Pero el significado no es tan difícil. No es tan oscuro. No, al contrario, el significado es directo. Y nosotros podemos sacar mucho provecho y bendición de este texto si lo explicamos correctamente. Entonces, para ayudarnos a entender esos versos, es necesario pensar de un arco, como el arco iris, que tiene diferentes colores, ¿verdad? Voy a dibujarlo en la forma de este texto es como esto. Un arco. Y pocos entienden estos versículos correctamente porque no ven la estructura, la forma de esos versos. Entonces, el primer punto en el bosquejo del sermón es el arco. Y por decir el arco me refiero a esta porción más grande de esos versículos que el texto empieza con algo y termina con algo, todo conectado. Y entre la primera porción de los versos y la última porción hay otras cosas en el medio. Entonces, el arco se refiere a algo que extiende sobre todas las cosas en esos versículos. En particular, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, nos presenta toda la obra salvadora de Jesucristo. Toda la obra salvadora de Jesucristo, de su crucifixión hasta su sesión o su sentarse en los cielos. Pero entre su crucifixión y su sesión al final hay otras cosas en el medio. Y es importante ver que Pedro está conectando todas estas cosas. Entonces, noten conmigo el progreso en estos versículos de la descripción de la obra salvadora de Jesucristo. El arco de la obra salvadora de Jesús. Primero vemos la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo. Pedro dice en verso 18: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Pedro nos describe la crucifixión y la muerte del Señor
Jesucristo y nos dice que la crucifixión de Jesús fue una sustitución. Jesús fue un sustituto en el lugar de otras personas. Dice Pedro, el justo por los injustos. Por lo tanto, la crucifixión del Señor Jesucristo fue un sacrificio vicario, un sustituto en el lugar de otras personas. Un justo sufrió por los injustos. Y Jesús, su sacrificio en la cruz, fue un sacrificio perfecto, sin mancha. Él era el cordero puro y perfecto que se ofreció, se presentó a Dios. Y así como el fuego consumió a los sacrificios en el Antiguo Testamento, así también Jesús sufrió la ira y el juicio de Dios contra la injusticia. Jesús, siendo justo, sufrió la sentencia, la condenación de los injustos en su lugar en la cruz de Calvario. Y las buenas nuevas del Evangelio, nuestra esperanza es que el sacrificio de Jesús logró nuestra salvación por hacer una expiación completa. Noten que Pedro dice, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios por medio de la sangre sacrificial, la sangre preciosa de Jesucristo, somos purificados, somos perdonados, somos santificados y así puros, santos, justos en el Señor Jesucristo podemos acercarnos a Dios porque Él nos ha llevado a Dios. La crucifixión del Señor Jesucristo y su muerte fue un sacrificio vicario y una expiación completa para salvar a su pueblo. Vemos en la crucifixión del Señor Jesucristo su amor para con nosotros. No hay mayor amor que cuando un hombre pone su vida por sus amigos, amén. Y Jesús puso su vida, nadie le quitó su vida. Pero ¿cómo puede ser? Si le quitaron su vida, ellos lo crucificaron. Pero Jesús sí fue crucificado, pero Él permitió todas estas cosas. Él tuvo el poder para resistir, para oponerse a todas las acciones de los soldados y los judíos y Poncio Pilato y más. Él pudo haber escapado de esta crucifixión en cualquier momento. Entonces, por rendirse y por permitir su sufrimiento y su crucifixión, Él puso su vida. La crucifixión, en la crucifixión, Él no fue una víctima, sino un victor. Él no perdió su vida, Él puso su vida. No le quitaron su vida, Él puso su vida como un sacrificio perfecto y vicario y una expiación completa. ¿Quieres ser llevado a Dios? Todos nosotros debemos decir sí. La mayor bendición que hay es estar con Dios. Y si alguien nos llevará a Dios, debemos decir, sí, llévame, por favor. Y todos los que confían en la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo como un sacrificio, un sustituto, son perdonados y purificados y llevados a Dios. El mundo ve al Señor crucificado y dicen las Escrituras que la gente que lo vieron en la cruz hicieron esto. Fueron avergonzados de Él. Este mentiroso no puede salvarse. Está en la cruz con ladrones. ¿Quién es? Pero nosotros vemos la cruz de Cristo y Cristo en la cruz y no nos avergonzamos de Él. Nosotros decimos, esto es nuestra victoria y Él es nuestro victor. Porque por sus
por su sufrimiento, nosotros somos salvos. Después de describir la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, Pedro continúa con el progreso de la obra salvadora del Señor Jesucristo y luego describe el descenso del Señor Jesucristo a los infiernos. El descenso del Señor Jesucristo a los infiernos. Y una de las razones por las cuales muchos cristianos luchan para entender estos versículos es porque hay una gran negligencia de la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos entre los protestantes. Muchas personas piensan, pues esto es una doctrina católica. Y sí lo es, pero esto no significa que no es correcto. No es una doctrina católica, es una doctrina bíblica. Y aquí vemos una descripción del descenso de Cristo a los infiernos. Porque todos nosotros podemos hacer la pregunta, entre la crucifixión o entre la muerte de Jesús y su resurrección, ¿dónde estaba su alma? ¿Dónde estaba el alma del Señor Jesucristo entre su muerte y su resurrección? Y las Escrituras aquí y en otros lugares nos dicen que Jesús, su cuerpo fue sepultado, pero su alma descendió a los infiernos. ¿Por qué? ¿Para sufrir en el infierno? No para sufrir, no para pasar por más padecimientos, sino para proclamar, dice Pedro, su victoria contra y sobre los espíritus encarcelados. Entonces, en este progreso, este arco de la obra salvadora de Jesucristo, vamos de la crucifixión al descenso de Jesucristo a los infiernos. Dice Pedro que Jesús, siendo a la verdad muerto en la carne, su cuerpo está muerto, entonces ¿qué pasó? Pero vivificado en el espíritu, su alma está vivo, su cuerpo está muerto, pero su espíritu, su alma está vivo. Y en el cual, en su alma, un humano muerto, un alma, él descendió a los infiernos, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él fue a los espíritus encarcelados y él predicó a los espíritus encarcelados. Pero cuando dice que él predicó, esto no significa una segunda oportunidad para arrepentirse o creer o ser salvo. Eso no es una segunda oportunidad. Al contrario, una mejor palabra sería que él proclamó. En lugar de predicar, proclamar sería otra palabra mejor en la traducción. Él hizo una proclamación. ¿Qué es que proclamó el Señor Jesucristo a los espíritus encarcelados en los infiernos? Pues, ¿qué debe proclamar? Su victoria. Su victoria contra ellos. Y Pedro destaca, o Pedro nos apunta en particular a los espíritus encarcelados desde los días de Noé. Entonces vamos a contemplar esto un poquito más en el segundo punto. Por ahora, y esto es por la cual pocos entienden, Pedro pausa su progreso de la obra salvadora de Jesucristo y luego empieza a hablar de los días de Noé y luego del bautismo. En este punto vamos a seguir con este arco. Entonces, del descenso vamos a seguir. Jesús hizo una proclamación a los espíritus encarcelados. Ellos que no creyeron, pero deben haber creído, ahora saben que su condenación es justa. Ahora saben que aquel en quien no creyeron
ahora se manifiesta en una presencia poderosa en los infiernos para decir, yo soy todo lo que dije que soy. Yo soy el prometido. Ustedes no creyeron la promesa. Ustedes rechazaron todas las advertencias. Ustedes no escucharon a las buenas nuevas. Y aquí estoy. Heme aquí. Y ellos entonces son condenados aún más por su presencia. Y Jesús no apareció solamente a los espíritus de los seres humanos, los muertos de los días de Noé, sino a todos los muertos. Pero Pedro nos apunta a aquellos por una razón que mencionaremos en el segundo punto. La doctrina del descenso de Jesucristo es más amplio que su proclamación a los espíritus encarcelados. Pero esto es lo que Pedro menciona en este texto. Jesús fue crucificado y muerto, descendió a los infiernos, y después de mencionar Noé y el bautismo, Pedro regresa a este mismo progreso y nos dice: luego el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. En versículo 21 o 21. Mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y debemos recordar siempre que las Escrituras hablan de la resurrección del Señor Jesucristo como de los muertos. No solamente de la muerte, sino de los muertos. ¿Dónde están los muertos? En el infierno. Y Jesús resucitó de entre los muertos. Él descendió a los infiernos y resucitó de los infiernos en victoria. Él conquistó a todos sus enemigos en la tierra, conquistó a todos sus enemigos en el infierno y resucitó del infierno. Como dice Pablo en Romanos 10, que no es necesario ascender al cielo, ni es necesario descender al abismo, porque Jesús ya ha hecho estas cosas. Jesús, dice Pablo en Romanos 10, fue levantado del abismo. La muerte no pudo contener al Señor Jesucristo. La muerte no pudo vencer al Señor Jesucristo. No tuvo el poder para atrapar al Señor Jesucristo. Él destruyó las puertas del infierno. Él salió y resucitó de entre los muertos para jamás regresar a la corrupción. Jesús inauguró una vida eterna en un cuerpo por la primera vez que permanece para siempre. Un cuerpo que ya no se descompone, un cuerpo inmortal, un cuerpo sin posibilidad de disolverse, un cuerpo que no es sujeto ni susceptible al poder de la muerte. Nosotros vivimos en un mundo con la gravedad y todas las cosas que saltan se caen, ¿verdad? No podemos vivir sin gravedad en este mundo. Así también la muerte es otra ley que está siempre causando nuestra corrupción y estamos decayéndonos siempre por la ley de la muerte, que siempre estamos muriendo lentamente. El momento en que nacemos empezamos a morir. Pero Jesús resucitó de entre los muertos con una vida inmortal, una vida perfecta y eterna, incorruptible, inmarcesible. La muerte no pudo contener al Señor Jesucristo. Y después de resucitarse de los muertos, ¿qué hizo Jesucristo? Pedro dice que ascendió, versículo 22, ascendió al cielo 40 días después de su resurrección, y después de ascender al cielo, se sentó a la diestra de Dios con todas las cosas en todo el mundo
estando sujetos a Él. El víctima es el victor. Y Él, quien por un poco de tiempo estaba menor de los ángeles, ahora tiene autoridad y dominio y gloria sobre todos. Los ángeles, los hombres, todos los poderes, todos los seres celestiales, terrenales e infernales, todos están sujetos al Señor Jesucristo. Entonces, en primero de Pedro, capítulo 3, en estos versículos, vemos el arco de la obra salvadora de Jesucristo. Y esto es lo que une la estructura y la forma de estos versículos. El buen pastor puso su vida por sus ovejas. ¿Y nosotros qué hacemos? Vemos el arco de la obra salvadora de Jesucristo y nosotros nos regocijamos. Adoramos al Señor Jesucristo. Expresamos nuestra gratitud y nuestro amor para con Él. Cuando estamos mirando a los deportes en el televisor y un deportista hace algo maravilloso, todos nos maravillamos. ¡Wow! Hizo él lo que yo no pude haber hecho. Pues cuanto más el Señor Jesucristo, quien fue crucificado y muerto y descendió a los infiernos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre para llevarnos a Dios. Nosotros debemos estar atónitos. No es posible. Nosotros no podemos hacer esto, pero Dios lo hizo para nosotros y por nosotros. Dios en la carne, el Señor Jesucristo. Punto número 2. No el arco, ahora segundo, el arca. Cuando Pedro desarrolla el arco de la obra salvadora de Jesucristo, pausa por un momento para recordarnos de algo en la historia que era una anticipación, una representación de antemano de la obra de Jesucristo. En particular, el diluvio del mundo y la salvación de 8 personas en un arca. Cuando Pedro dice que Jesús, siendo un espíritu o un alma, hizo una proclamación a los espíritus encarcelados, él menciona algunos de los pecadores más famosos en la historia. En las escrituras hay algunos pecadores más famosos que otros o infamosos por su pecado, por las abominaciones de ellos. Por ejemplo, los pecadores de Sodoma y Gomorra, los cananitas, en Canaán, las naciones de los cananitas, y también los pecadores en los días de Noé. Por favor, vayan conmigo a Génesis capítulo 6, en sus copias de las Escrituras, Génesis capítulo 6. Y quiero que veamos que Dios en su palabra marca a estos pecadores como los más pecaminosos. Génesis capítulo 6, versos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos a pausar. Nosotros creemos que por la caída del hombre y la maldición del pecado, el pecado es como una infección que contamina cada parte del ser humano, su cuerpo y su alma. Esto se llama la depravación total. La totalidad del hombre, su cuerpo y alma, es manchado por el pecado. Pero esto no significa que todos los hombres son los más pecaminosos posibles.
entonces hay ciertos hombres o ciertas personas que son más pecaminosos que otros en ciertos sentidos. Y aquí en Génesis 6, la palabra de Dios marca a estas personas como pecaminosos al máximo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Había mucha violencia e inmoralidad y mucho más. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y luego versículos 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Noten que Dios describe la maldad y la violencia de los pecadores en los días de Noé. Y Dios entonces le dio a Noé instrucciones para construir un arca, y después de muchos años Noé terminó la construcción, y luego Dios le dijo: en 7 días voy a causar el diluvio, entre en el arca, entre con tu familia. Por lo tanto, había mucho tiempo para los pecadores, para arrepentirse de sus pecados. Del momento de Génesis 6 hasta la terminación de la construcción del arca, y luego una semana antes del diluvio, había muchos años y mucho tiempo en que la paciencia de Dios esperaba, dice Pedro, mientras se construía el arca. La paciencia de Dios. Los hombres se deben haber arrepentido de sus pecados y dejado su violencia. Pero ellos no les importaban las advertencias de Noé o de otros santos en aquellos momentos. Esos pecadores se dedicaron más y más y más al pecado. Su pecado aumentó y aumentó, y por lo tanto fueron destruidos por el diluvio. Y Pedro los menciona en los infiernos como ejemplos de lo que describe a los demás muertos pecaminosos. No es que Jesús proclamó su victoria solamente sobre estos espíritus, sino que Jesús hizo una proclamación Pedro menciona a los más famosos para ilustrar la naturaleza del pecado y lo que merece. Los que no escuchan a las advertencias de Dios, los que no se arrepienten de sus pecados, ellos sabrán que Jesús es el victor, y que ellos deben haber creído, pero no creyeron, y su condenación es justa. Entonces los días de Noé ilustran o describen la justicia del juicio, que su juicio es justo, pero también la posibilidad de salvación. Antes del diluvio hay esperanza. Antes del juicio hay salvación. Y también Pedro nos dice que el arca es una metáfora, es una figura de la salvación, porque 8 personas fueron salvadas a través del agua. Ellos llegaron al otro lado seguramente. Y esto es importante porque Pedro luego, recuerden la estructura Pedro luego conecta la obra salvadora de Jesucristo a los días de Noé, y luego los conecta al bautismo. El bautismo. Punto número 3. La petición.
la petición. Dice Pedro, 8 personas fueron salvadas a través del agua. Verso 21. El bautismo que corresponde a esta figura ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, los salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Pedro conecta el bautismo con el arca de Noé y el diluvio. Y así como Noé y su familia pasaron por las aguas del juicio y llegaron a salvación mientras los demás perecieron, así también el bautismo es una figura de pasar por las aguas del juicio y llegar a la salvación, alcanzar la salvación. Entonces enseña Pedro que el bautismo mismo nos salva, que el bautismo mismo es la causa o el medio de salvarnos. No, porque Pedro inmediatamente explica, no es la acción de poner agua sobre el cuerpo y lavar el cuerpo. No es el agua mismo que nos salva, es lo que el bautismo representa. Es lo que el bautismo nos presenta a la mente y a la fe que nos salva. Pedro nos conecta entonces a la obra salvadora de Jesucristo. Porque habla de la resurrección de Jesucristo. ¿A qué me refiero? El bautismo no es una figura del diluvio. Al contrario, el diluvio y el bautismo son figuras de la muerte de Jesucristo. El diluvio y el arca y el bautismo, estos son figuras, son imágenes, son representaciones de la obra salvadora de Jesucristo. Entonces sí hay una conexión entre el arca y el diluvio y el bautismo, pero ellos no se refieren a sí mismos el uno al otro, sino los dos nos apuntan a Jesucristo y su obra salvadora y su pasar por la muerte y salir a la vida por medio de la resurrección. Entonces, ¿qué es que nos salva en el bautismo? Es la crucifixión y la muerte y el descenso y la resurrección y la ascensión y la ascensión y la ascensión de Jesucristo. Y el bautismo presenta esto a los ojos y a la fe del bautizado y a todos los testigos del bautismo. Había uno, el justo por los injustos, quien entró en la muerte para llevarnos a Dios, pero él no permaneció en la muerte. Él salió, él pasó por la muerte y salió de la muerte en victoria. Y todos los que confían en Él y están unidos a Él, unidos a su muerte, unidos a su descenso, unidos a su resurrección, unidos a su ascensión y sucesión, son salvos. Y así como 8 personas fueron salvos a través del agua en el arca, así también todos los que confían en el Señor Jesucristo y pasan por las aguas del juicio en Él, son salvos. Entonces sí, el bautismo nos salva, no la acción de lavar el cuerpo, sino la crucifixión y la muerte y el descenso y la resurrección y la ascensión de Jesucristo, que el bautismo es una imagen, una figura de estas cosas. Por eso dice Pedro que ser bautizado es apelar a Dios. Ser bautizado es apelar a Dios. Por eso punto número 3 se llama la petición. Apelar es pedir. Y cuando nosotros somos bautizados, estamos haciendo una apelación, estamos haciendo una petición. Estamos apelando, estamos pidiendo. Y antes de apelar,
antes de pedir, estamos diciendo, por ser bautizados, yo creo. El bautizado declara en su bautismo, yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos los que dicen, yo quiero ser bautizado, deben querer el bautismo o deben pedir bautismo porque creen estas cosas, porque esto es lo que el bautismo representa. La crucifixión y la muerte y el descenso y la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo. Y el bautizado está diciendo, yo confío en estas cosas, y su petición, su apelación es entonces, Dios, sálvame por Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo. Yo creo en Él, estoy entrando en las aguas, confiando en Él, sálvame de la muerte, sálvame del juicio venidero, sálvame de mi condenación, sálvame de mis pecados. Por lo tanto, el bautismo es una apelación. Es una apelación diciendo, Dios, apelo a tu misericordia, que me perdones a base de todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo. El bautizado ve en las aguas del bautismo el juicio de un diluvio global y la única esperanza para el hombre, el arca de Noé, que es el Señor Jesucristo. Y ve más que esto, los juicios del infierno, y que la única esperanza del hombre es el Señor Jesucristo. El bautizado está apelando a Dios para decir, no hay otra manera de salvación, no hay otro Salvador, hay un arca, hay un Salvador. Y es el Señor Jesucristo, Él quien fue crucificado y muerto y descendido y resucitado. Yo confío en Él. Oh Dios, sálvame, sálvame por los méritos y las misericordias del Señor Jesucristo. Yo creo que Él murió y resucitó de entre los muertos y ascendió y está sentado a tu diestra, oh Padre mío. El bautizado declara, tan seguramente como Noé y su familia pasaron por la muerte y alcanzaron la salvación, así también yo confío en el Señor Jesucristo para pasar por la muerte y alcanzar la salvación. Entonces sí, el bautismo nos salva, no la acción de lavar el cuerpo, sino la obra salvadora de Jesucristo, representada en el bautismo y presentada a nuestra fe. Y apelamos a Dios. Y hermanos, si apelamos a Dios que nos perdone, que nos salve por los méritos y las misericordias de Jesucristo, somos salvos. Tenemos la salvación en Él, gratuitamente, libremente, inmediatamente. Entonces el bautizado está respondiendo por fe al Evangelio, respondiendo a la promesa que todos los que confían en el Señor Jesucristo serán salvos. Hay tres conclusiones. Tres conclusiones. Número 1. Sin condiciones. Pedro dice que el bautismo es una apelación o es la apelación de una buena conciencia hacia Dios. Otras traducciones dicen que es una apelación para obtener una buena conciencia. Entonces significa que estamos buscando en Cristo un lavamiento que no se puede obtener en otro lugar. Solamente la sangre de Jesús puede purificar la conciencia y darnos paz. Pero noten que por ser bautizado, por venir a Jesucristo, estamos apelando, estamos pidiendo humildemente
obedientemente. Entonces el cristiano no es cristiano por sus propias condiciones. Yo vivo la vida cristiana así. Así quiero ser un cristiano. Esta es la vida cristiana que quiero. No. Como cristianos, cuando venimos a Cristo, no hay condiciones de parte nuestra. Nosotros no podemos negociar con Dios. Así quiero vivir la vida cristiana. Nos rendimos completamente. Sin condiciones. Apelamos con una buena conciencia. Oh Dios, libremente, humildemente, sin condiciones, apelo que tú me perdones. Entonces, si tú te llamas un cristiano, pero vives la vida cristiana con tus propias condiciones y tu propia forma de ser cristiano, te advierto que eres religioso, pero quizás no cristiano. Hay muchos que son religiosos porque les hace sentir mejor. Se sienten una cierta comodidad en la religión y ser religiosos. Pero no es ser religioso que salva, sino creer en Jesucristo y obedecer sin condiciones todo lo que Él manda. ¿Y quién no quiere obedecer al Señor Jesucristo, quien fue crucificado y muerto y descendió a los infiernos por nosotros y resucitó de los muertos para darnos la vida eterna? Él ha hecho todo para nosotros. ¿Cómo puede ser que nosotros entonces decimos, acepto tu salvación, pero estas son mis condiciones? No quiero el día del Señor, no quiero unirme a una iglesia, no quiero vivir la vida cristiana, no quiero que otros sepan que soy cristiano. Y más, y más, y más, y más, y más. No. El que entra en las aguas del bautismo está diciendo, estoy muerto con el Señor Jesucristo. El Samuel del pasado está muerto. Y me rindo 100% completamente al Señor, mi Salvador, sin condiciones. Y las Escrituras nos dan un ejemplo de un bautizado que en su corazón tenía otros motivos. Lo vemos aquí en el boletín, Hechos capítulo 8. Simón el mago. Dice Hechos 8, versos 18 al 22. Cuando Simón vio que por medio... recuerden que antes de esos versos, Simón fue bautizado. Luego, cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, él quiere un beneficio para sí mismo. Quiere que su cristianismo es un medio para obtener otro fin, su gloria, su beneficio. ¿Cómo responde Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. En primero de Pedro nos dice que el bautismo es la apelación de una buena conciencia. No es una acción externa, aunque sí es una acción externa. Es más, debe haber un corazón sincero en el bautizado que dice, yo vengo sin condiciones. Yo no vengo para mejorar mi vida. Yo no vengo para obtener algún beneficio para mí. Yo vengo para rendirme al Señor Jesucristo. El bautizado debe venir con una buena conciencia, sin condiciones. Segunda conclusión. Sin retroceder o volver atrás. Cuando nosotros entramos en las aguas del bautismo, es una muerte completa. There's no going back. No hay ni una posibilidad de volver atrás o retroceder. Nosotros debemos
entrar en el bautismo confiadamente, pero también temblando en cierto sentido. Porque sería traición al Señor Jesucristo ser bautizado en su nombre y luego volver atrás y rechazar a Él. Si rechazamos el único Salvador, ¿cómo podemos ser salvos? Si rechazamos a aquel quien juzgará a todo el mundo, ¿cómo podremos escapar su juicio? Escoge tu arma, escoge tu ejército. No puedes hacer nada para vencer al Señor Jesucristo. Los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Él. Él ha conquistado en la tierra y en el infierno y está en el cielo. ¿Por qué rechazarías al Señor Jesucristo? Los que son bautizados deben bautizarse o ser bautizados sin retroceder o volver atrás. Ser bautizado y luego rechazar al Señor Jesucristo sería igual a ser un israelita cruzando el Mar Rojo en tierra seca y pausar y ver los carros de Faraón yéndose o acercándose y decir: voy a salir del pueblo de Dios huyendo y voy a regresar a Faraón y sus carros, porque tienen espadas y carros y caballos y mucho más. Ellos son tan fuertes. Yo confío más en Faraón que en el Dios que ha partido las aguas y nos ha dado tierra seca. Esto sería la locura de volver atrás y rechazar al Señor Jesucristo. Jesús parte las aguas. Jesús pasa por la muerte y nosotros en Él. Y en el bautismo hay una figura de esto. Pero el cristiano que nombra al Señor y es bautizado y luego dice: prefiero el mundo, prefiero Satanás, es tan loco y estúpido como un israelita en el Mar Rojo que regresa a Faraón. Y sabemos qué pasó a Faraón y sus ejércitos, todos muertos en la orilla del Mar Rojo. Así también todos los que abandonan al Señor Jesucristo después de nombrar su nombre y ser bautizados serán destruidos completamente, sin misericordia, así como en los días de Noé, sin misericordia. Todos los hombres ahogándose merecen esta muerte, merecen esta condenación. Número 3, la última conclusión. Sin tener miedo o temor. Recuerden el contexto de estos versículos. Versículo 17. A veces vamos a sufrir por ser cristianos. Ser cristiano frecuentemente significa sufrir. Y Pedro quiere que nosotros nos preparemos para sufrir por darnos el ejemplo del Señor Jesucristo. En otra parte de esta epístola, Pedro mencionó los sufrimientos del Señor para animarnos. Ahora nos apunta a la victoria del Señor para animarnos. Entonces, los que son bautizados no deben, sí hay un cierto sentido en que nos temblamos, pero al contrario, debemos ser bautizados y no creer en Cristo sin tener miedo o temor, porque Jesús ha conquistado a todos nuestros enemigos. Él ya ha hecho todo. Entonces, si el mundo nos maltrata, si nuestros familiares nos rechazan, si somos perseguidos por el gobierno, Jesús ha vencido, ha conquistado. Amén. Consumado es. No teman al mundo, o la muerte, o el infierno, o los demonios, o Satanás mismo. Jesús ha derrotado a todos nuestros enemigos. Él ya partió las aguas, ya nos llevó a la salvación por medio de la muerte y el juicio. Porque recuerden la estructura de esos versos. ¿Dónde terminamos?
el cumplimiento, la perfección de la obra salvadora de Jesucristo. Ahora Él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Él. El bautizado está unido al hombre más poderoso en existencia, el Señor Jesucristo, Dios en la carne. No debemos tener miedo. Los aguas no nos van a ahogar. Los aguas se partirán. Los aguas serán divididos. No, así como los israelitas, que el momento que ponen el pie en el río Jordán, parte, se divide. Así como Moisés extendió su staff, su rod. Bueno, cuando Moisés se extendió su vara, los aguas se dividieron. Así también, ¿qué hay que nos puede vencer? ¿Qué hay? ¿O quién? No hay nada, ni nadie. Los bautizados deben tener valentía y ánimo, porque ven en las aguas del bautismo el Señor Jesucristo, nuestro guerrero, nuestro príncipe, nuestro rey, nuestro salvador. Y podemos vivir en fe y esperanza, y podemos morir en fe y esperanza, porque consumado es. No teman, no tengan miedo, confíen en el Señor Jesucristo y serán salvos del juicio venidero. Esas aguas no son para nosotros. Este diluvio no es para nosotros. Este infierno no es para nosotros. Jesús nos ha librado de todo. Y en Él tenemos salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Amén.